Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de un día más estar delante de nuestro Señor, de un día más venir delante de nuestro Padre Celestial, hermano, y poder traerles una palabra, una porción diaria de su palabra, una porción, hermano, que nos haga caminar, nos haga depender, nos haga confiar, nos haga acercarnos al bendito Salvador. Damos gracias a nuestro Señor que todos los días debemos de levantarnos y darle las gracias por su gran infinita misericordia que nos permite acercarnos, nos permite reconocer nuestra vida. Donde quiera que esté le mandamos un saludo y que en la bendita presencia de Dios nos redarguya y nos haga ver la importancia de acercarnos a Dios, la importancia de enderezar nuestro camino, la importancia, hermano, de tener una comunión muy cercana con Él. Damos gracias a Dios porque en su amor, hermano, nos hace depender, nos hace confiar en Él. Gloria a Dios que Él es bueno, ¿verdad? Él es bueno, hermano, y para siempre es su bendita misericordia. Damos gracias a Dios en esta mañana y quiero hablarles un poquito hoy sobre la importancia, hermano, de que el pecado ofende a Dios. El pecado es tan importante en nuestro trato para con nuestro Dios, en tener la responsabilidad de que, hermano, de tener esa delicadeza de cuidar nuestro testimonio, de cuidar nuestra vida para con el Señor, hermano, de que poder nosotros tener ese cuidado de amarlo a Él. Quiero hablarles un poquito sobre esto, hermano, que el Señor puso en mi corazón hablarles esta mañana. Muchas veces nosotros, nuestra vida, hermano, cada día tenemos que aprender a escudriñar la palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, hermano, nuestro corazón, nuestra vida empieza a cambiar, nuestras actitudes empiezan a cambiar, a tener una actitud de amor, de respeto, una actitud de admiración a nuestro Padre Celestial. Todos los días debemos nosotros de cuidarnos, debemos nosotros de estar pendientes, de estar revisando nuestra vida, agarrar la lámpara de la palabra y mirar hacia adentro. Estamos viviendo tiempos de mucha ofensa hacia Dios, tiempos de mucha irreverencia, tiempos de blasfemias, donde los hombres ofenden mucho a Dios, o ofendemos a Dios, hermano. En lugar de amarlo, en lugar de respetarlo, de darle su lugar, el hombre vive ofendiendo a Dios, porque el pecado ofende a Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que blasfemamos, quizás por falta de conocimiento, porque no entendemos lo que estamos haciendo. Y ahí aparece la misericordia, la paciencia de nuestro Padre Celestial. Hoy en día se ha perdido el respeto por las cosas divinas. Hoy en día, hermano, el hombre cada día es más irreverente. Por eso nos enseña la bendita palabra en Tesalonicenses, hermano, que en este tiempo el hombre de pecado, el espíritu del anticristo, estarán, hermano, moviéndose de una manera impresionante dentro de la vida de muchos creyentes, hermano, de tal manera que tendrán una mala manifestación de una completamente equivocación de buscarle a Él. Dice en primera de Juan 4, versículo 5, y ellos son del mundo, y por eso el mundo, dice, y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
En esto conocemos, dice la Escritura, en esto conocemos porque a unos aman al Espíritu Santo y otros, hermano, de plano dice que no oyen, no entienden, no tienen respeto por las cosas de Dios. Un día los hombres darán cuenta de todo esto. No hay un respeto, no hay una dedicación, no hay un temor de hablar en contra de las cosas de Dios. Dice que ahí en 1 de Juan 2, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tampoco tiene al Padre. Lo que habéis oído, o sea, si algo que no debemos de hacer nosotros es negar nuestra vocación, no es negar lo que somos delante de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque en una de esas pudiéramos caer nosotros entonces en una falta de respeto, en una falta de voluntad a nuestro Padre Celestial. De tal manera la Escritura dice, nos enseña, hermano, que la importancia de confesarlo. Todo espíritu que no lo confiesa no es de Dios. Sabemos, dijo el Señor, que estamos en el último tiempo, ya estamos en la etapa final. Por eso el tema de la recta final, dijo ahí mismo en 1 Timoteo, de Juan 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y vosotros oí decís que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos, en esto conocéis que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo. Nosotros tenemos que estar diciendo, la unción es un conocimiento. La unción, dice, es un conocimiento. Tienen la unción del Santo. Esta palabra, hermano, este conocimiento, esta unción que Dios nos da, de una manera nos hace entender la relevancia y la importancia de conocer que más que nunca tenemos que permanecer firmes delante de Dios. Más que nunca debemos de estar firmes. Más que nunca debemos de permanecer de pie. Acá nos enseña la palabra, hermano, de que dice que salieron de nosotros, pero más no eran de nosotros. Eso no quiere decir que aquel que se haya cambiado de iglesia no es de Dios. No estamos diciendo eso. Sabemos que Dios tiene que mover sus piezas, Dios tiene que mover a su pueblo para que se acomoden en un lugar donde ellos se sientan quizás unos bien y otros porque están buscando el amor a la palabra. Unos se van a mover porque están buscando una buena enseñanza, una buena doctrina que los proyecte a la santidad, a la obediencia, al temor, pero que tengan puesto las miradas en el arrebatamiento. Muchos Dios va a sacar de la iglesia y llevarlos donde tengan ese cuidado, hermano. No somos los únicos que estamos hablando del arrebatamiento y que están poniendo los ojos y que se están apartando del mal para participar de esta gran bendición. Pero también, hermano, hay quienes están saliendo de la iglesia porque, hermano, simplemente están buscando maestros que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Eso dice Timoteo. No tendrán amor por la palabra. Estos sin querer estarán cayendo en blasfemia. Pero Dios es bueno y grande en misericordia. Por eso dice, salieron, pero no eran de nosotros. Van a buscar, a tener una oposición delante de Dios. ¿Cuál es la característica de alguien que está cayendo en la blasfemia? Ese hermano es que va a ir en contra, se va a oponer a Dios, se va a oponer a todo lo que es la palabra, se va a oponer a todo lo que es el Espíritu, va a ir en oposición a lo que es la bendita presencia del Señor. Por eso, hermano, que nosotros, cuando Él fue a la cruz, mi Señor Jesús fue a la cruz, fue acusado de blasfemo. Fue acusado, hermano, de alguien que ofendía a Dios. Porque ellos, hermano, por atentar, según ellos, contra Dios, según ellos, por atentarlo, hermano, decidieron acusarlo de blasfemo. Decidieron acusarlo solamente porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Usted confiesa que es hijo de Dios y que está haciendo lo correcto y que se está esforzando por hacer lo correcto,
y mirará cómo las personas se van a levantar. Ya se cree mucho, se cree santo, se cree justo, se cree bueno, ya es perfecto. Y empiezan con un lenguaje a hablar en contra de aquel que quiere mejorar, de aquel que quiere caminar. Ahora ya no pueden hacer lo correcto porque no faltará uno que diga: oye tú, ¿por qué vas a ir? ¿Por qué obedeces? ¿Por qué haces lo que te digan? No seas tonto, no seas tonta. No tienes que hacer todo lo que te digan. No tienes que sujetarte al pastor, es donde lo dice. No tienes que hacer todo lo que te digan. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Oponerse a las cosas que Dios establece es blasfemia. Si algo tenemos que cuidar mucho nosotros de nosotros mismos, hermano, es la Escritura, que es cuidar nuestra boca. ¿Por qué? Porque pudiera ser que pudiéramos estar cayendo en blasfemia. Cuidado con levantarse en las cosas que no conocemos, porque, hermano, pudiéramos estar oponiéndonos a Dios, pudiéramos estar nosotros levantándonos en contra de Dios, manifestando una negatividad, negándolo. Y negar no significa que una persona lo niegue, sino negar significa una persona que se oponga a él. Niego lo que dice, estoy en contra de lo que dice. No es así. Por eso dice, hermano, que en el libro de Juan 10, versículo 34, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros dicen: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. El ser llamado hijo de Dios en nuestra vida en este tiempo es tan peligroso como ponerse la cruz encima. Decir soy hijo de Dios y demostrarlo es directamente ir, hermano, a los azotes, es directamente ir a la muerte, es directamente ir, porque no solamente un hijo de Dios, por eso en la Escritura nos enseñan en Primera de Juan, nos enseña uno, hermano, que dice que el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. El que dice que camina en él, el que dice que está en Cristo. Dice en 1 de Juan 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, que es un hijo, es un cristiano firme, es un cristiano que no lo mueve, es un cristiano que está firme en sus convicciones. Dice, hermano, que debe de andar como él anduvo, debe que comportarse, dar testimonio de que verdaderamente es un hijo de Dios, que no blasfema, que no niega, que no, hermano, que no se opone, sino que hace la voluntad del Padre. Acá dice que el mundo lo crucificó porque se dijo que era hijo de Dios. Lo tomó como una blasfemia. Lo tomaron como una blasfemia. Fue acusado de blasfemo, y por decir blasfemia, que todo lo que decían para ellos era en contra de Dios. Y eran ellos los que realmente ofendían a Dios. Eran realmente lo que ellos realmente ofendían al Padre. Por eso, mi Señor Jesús, hermano, quiero hablarles de un poquito sobre esta importancia de cuidar nuestra boca, de que no sea que estemos blasfemando. Por eso mi Señor Jesús, cuando vino al mundo, vino perdonando las ofensas. Él vino perdonando las ofensas. Mateo 12, versículo 31 dice: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo, no se le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No será perdonado.
¿Por qué dice la Escritura, hermano, que no será perdonado? Pero acá dice que toda blasfemia será perdonado a los hombres. Pero aclara, hay una blasfemia contra el Espíritu, pero la Escritura dice que hay blasfemias en contra, será perdonado, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se les será perdonada. Quiere decir que no solamente el pecado, sino que también la blasfemia. El pecado es un acto, pero la blasfemia es la boca. Entonces todo lo que es considerado en la boca es una blasfemia. Que hay pecados de la boca, hermano, que son blasfemos. Una actitud blasfema. Porque es una enseñanza, es una doctrina, es una manera de comportarse. Vemos que el Señor dijo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Aquí interesante porque miren, la palabra todo en el hebreo, significa en todo sentido, significa también muchas veces. La palabra todo, dice todo pecado, significa en todo sentido, en todo sentido, y significa muchísimas veces. Eso significa todo. En el sentido absoluto, sea lo que sea. Pero también significa toda persona. Todo significa toda persona, significa muchísimas veces, en todo sentido, en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Todo pecado y toda blasfemia es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Entonces quiere decir que hay niveles de blasfemia que serán perdonados. Lo que está diciendo, hermano, lo que está aquí diciendo, todo pecado, lo que realmente está diciendo es que muchas veces o muchísimas veces será perdonado el hombre, sea quien sea, que diga una blasfemia contra el Hijo de Dios. Fíjese, hermano, quiere decir que hay contra el Hijo de Dios, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo de Dios, le será perdonado. Pero no se le será perdonado, dice, quien hable en contra del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿quién es el que niega? ¿Quién es el que niega a Jesucristo? Dice que es el anticristo. Ese es el que se opone al Cristo. Ese es el que se opone al Espíritu. Le será perdonado, dice, no se le ha perdonado, ni en este, dice, vuelvo a repetirle, en Primera de Juan, nos enseña, hermano, de que hijitos, dice, hijitos, y es el último tiempo, han salido muchos anticristos. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Dice que estos son los que se oponen a todo, se opone a todo lo que el Cristo diga. Pero cuidado con oponernos o contradecir lo que el Espíritu diga. Es condenado, hermano. Todo blasfemia, todo pecado, muchísimas veces será perdonado de toda persona, quien sea, en absoluto. Tomando referencia, hermano, como referencia a lo que dijo en Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Y eso tiene que ver entonces con el perdón de todo, dice, de esa palabra todo pecado. Significa muchísimas veces. Muchísimas veces va a ser perdonado un hombre, cualquiera que sea. Cualquiera que sea que haya dicho, que haya abierto su boca, será perdonado. 70 veces 7 viene del hebreo, hermano,
Ayin 70 veces. La palabra 70 viene de la letra hebrea Ayin, que es su valor numérico 70, y significa, hermano, el ojo, la visión. Es aquel que todo lo mira. Pero, hermano, es aquel que tiene visión, es aquel que tiene entendimiento. Por eso la Escritura nos enseña que cuidemos el ojo. Porque los ojos, dice, si tu ojo es bueno, hermano, dice, todo tu cuerpo estará en luz. Nos enseña la palabra que la lámpara del cuerpo son los ojos. Son los ojos. Dice en Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo, dice, es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo ninguna de las tinieblas, será todo luminoso cuando una lámpara te alumbra tu resplandor. Y mira que aquí nos enseña algo, hermano, que la importancia de estar llenos de luz, la importancia de estar revestido de la luz de Cristo. Acá dice que si tu ojo es bueno, vas a ver las cosas, hermano, con entendimiento. Si tu ojo es bueno, vas a mirar las cosas con entendimiento. Vas a comprender las cosas. Acá dice, hermano, que entonces el ojo representa, o 70 veces, la palabra 70 representa el entendimiento. Porque 70 significa el ojo, la manera de mirar, la manera de entender las cosas. Eso representa el 70, una visión, un entendimiento claro. Y cuando habla de tu ojo, está hablando de comportamiento, está hablando de conductas, está hablando de la manera como mira las cosas. Por eso la Escritura nos enseña, dice que de la abundancia del corazón habla el hombre. Que es lo que una versión dice que de la manera como tú te comportas, o de la manera como tú hablas, de esa manera te comportas. O de la manera como tú hablas, dice, de esa manera tú eres. Sabemos cómo tú eres. La lámpara del cuerpo es el ojo. 70. El Señor le dijo, 70 veces 7 será perdonado. ¿Cómo Dios opera en su misericordia, en su bondad? Cuando nosotros no entendemos las cosas es porque tenemos nuestra visión, nuestro entendimiento no es claro sobre las cosas de Dios. Y cuando no tenemos un conocimiento de las cosas, Dios nos va a perdonar, hermano. Dios derramará su misericordia. Tenemos mucho cuidado de no entrar en una necedad, en una terquedad de decir, no, es que yo entiendo, y es que así son las cosas, porque el hombre se va a hacer acreedor a sus pecados. Y entonces no va a haber perdón. Hoy la gente afirma tener la razón, más que la bendita palabra. Hoy la gente afirma que tiene la verdad, más que la bendita palabra. Hoy no se les puede decir nada porque se levantan, hermano, como que si fueran poseedores de la verdad. La gente tiene la libertad, mejor dicho, el libertinaje en su vida de decir las cosas y pensar que no tiene consecuencia. Todo pecado es castigado. Todo pecado trae su consecuencia, mas no trae en sí, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Eso dice en Romanos 8, que el que está en Cristo no hay condenación. No hay condenación eterna, pero eso no exime a alguien de un castigo, de una corrección, de una advertencia, que aprenda a ser prudentes, aprenda a ser sabio. Por eso dice el 70 representa la sabiduría, el conocimiento, la luz del entendimiento, la iluminación de la mente. 70 veces 7. Aquellos que predican el Evangelio, aquellos que entienden.
70 representa a los entendidos. El número 7 es el número de la perfección. Viene también de la letra Yin. Yin significa 7, su valor numérico es el 7. Y se traduce como espada. O quiere decir, hermano, que el 70 veces 7 quiere decir que sin la palabra el hombre no es entendible. ¿Por qué Dios tiene perdón y misericordia? Porque habla sin sentido, sin tener un conocimiento de lo que está diciendo, que va en contra de la bendita palabra. Todo aquel que es ignorante o ignora las escrituras, ignora lo que está diciendo, la misericordia de Dios está sobre su vida y que es perdonada siempre y cuando se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de esa blasfemia que dijo, porque se opuso y se levantó en contra de Dios, no entendiendo lo que decía, porque desconoce las consecuencias, desconoce las advertencias, porque desconoce lo que la misma Escritura condena. El número 7 es el número de la perfección, pero se traduce como espada, una obediencia, más bien se traduce como la obediencia a la bendita palabra. Cuando dijo el Señor 70 veces 7, está diciendo que hasta que el hombre sea mente enseñado, el hombre va a ser perdonado, hermano, si entendemos lo que decimos. Lo que el Señor estaba diciendo, que el perdón o la forma de perdonar que debemos de tener o de perdonarnos es hasta que seamos enseñados por la palabra y sepamos lo que tenemos que hacer o entendamos lo que hemos hecho. Por eso cuando se nos instruye en la palabra, cuando se nos enseña en la palabra, lo único que tenemos es llenarnos cada día más de temor, de miedo y de temor. No vaya a decir algo que ofenda a mi Padre. No vaya a decir algo que ofenda al Espíritu Santo. No vaya a hacer algo que vaya a decir algo que no vaya de acuerdo a la voluntad divina y me traiga consecuencia a mi vida. 70 veces será perdonado. ¿Quién? El hombre que se deje enseñar. El hombre que sepa lo que hizo. El hombre que entienda lo que está haciendo. Eso significa 70 veces 7. Un conocimiento de lo que hizo. Por eso está diciendo, perdónalo muchas veces porque no entiende lo que hace. Por eso mi Señor Jesús dijo algo en la cruz: Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Qué está diciendo? No entienden. Ahí se multiplicó el perdón del Padre. ¿Por qué? Porque no sabían lo que estaban haciendo. Y la gente aferrada de que creen que están haciendo lo correcto, y llevaron a la cruz a mi Señor Jesús por blasfemo. Y por eso el Señor le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque están diciendo, aquí estaba aplicando él el 70 veces 7. Ellos no tienen conocimiento de lo que están haciendo. Ellos no saben lo que están haciendo. Porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la palabra, porque no tienen la instrucción, porque todavía ellos no son obedientes. Qué triste es actuar sabiendo que no somos obedientes, que no hay ningún tipo de conocimiento de Dios. Y por eso dijo el Señor: toda blasfemia, todo pecado y toda blasfemia contra aquel que no tenga conocimiento de lo que hace será perdonado. Pero la blasfemia entonces hacia el Espíritu Santo es alguien que sabe lo que hace, es alguien que tiene conocimiento, es alguien que lo hace con esa intención. Ofender significa, hermano, ofensa significa error intencional, significa una falta, un delito a propósito. Eso significa ofender, que no es lo mismo que blasfemia. ¿Por qué Dios va a perdonar a los hombres todo pecado y toda blasfemia? Porque no tienen un conocimiento de la palabra. La luz de Cristo no les ha alumbrado en su corazón, están en tinieblas. No conocen lo que dicen, no tienen temor de hablar y decir. Por esa razón son perdonados.
aquí se cumple 70 veces 7. No tienen conocimiento. Dios entonces perdona a una persona que no tiene conocimiento. Lo perdona. Derrama su misericordia y su piedad. Hermano, pero eso no representa que se quede sin castigo. Por eso en 2 Corintios 10, versículo 6, y dice: y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La versión al día dice: y estamos listos a castigar a cualquiera que persista en rebeldía, después que ustedes mismos se hayan rendido totalmente a Cristo. Otra versión dice: después que la enseñanza hayan aprendido o hayan sido enseñados, entonces vendrá un castigo, porque no es lo mismo actuar por ignorancia, por desconocimiento, que actuar con conocimiento. Y cuando se actúa con conocimiento, ya no se le llama ignorancia, se le llama rebeldía. Se le llama rebeldía. Todo pecado es castigado, pero no condenado, lo cual lo libramos a través del arrepentimiento, que nos apartemos nosotros del pecado. Pero la desobediencia, la rebeldía, la maldad, el pecado, lo malo, siempre ofenderá a Dios. Siempre lo va a ofender. Por cuanto no sabemos hacer lo bueno, no sabemos disponernos a agradar a Dios. Qué rico es levantarnos en esta mañana dispuesto a agradar a Dios, cuidando de no ofender al prójimo, cuidando de no ofender en nuestras palabras, de no decir cosas que no son ciertas, o decir cosas que no son de acuerdo a la palabra, o decir cosas, hermano, que realmente nos estemos oponiendo, e ir en contra de lo que Dios. Por eso un hombre de fe es aquel que toma la palabra y habla conforme a la palabra. No se le olvida. No, un Rita dice: oh, gloria a Dios, Dios me bendice y Dios está conmigo. Pero al rato, cuando ve los problemas, dice: no, yo ya no tengo quien me ayude, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Eso es un hombre de doble ánimo. No tiene fe, no tiene conocimiento, no sabe lo que hace. Porque aún la duda es pecado. Qué rico levantarnos dispuestos a agradar a Dios. Pero mire, la palabra blasfemo o blasfemar significa blasfemeo. Y blasfemeo en el griego significa a la vez, hermano, vilipendiar. Y vilipendiar significa despreciar o denigrar. Despreciar o denigrar. Blasfemo significa que cuando alguien desprecia la palabra, no le gusta escuchar la palabra, no le gusta escuchar a los predicadores. Está mal dicho que si a mí me cae mal el pueblo, también es lógico que les caigamos mal. No, hermano, no. Tenemos que esforzarnos a que de una manera demostremos el amor. No existe eso de que si nos cae mal, vamos a caernos mal todos con unos con otros. No, eso no es correcto. Porque nosotros enseñamos la paz, enseñamos a amarnos unos con otros, enseñamos a respetarnos. No es correcto decir: si te caigo mal, tú también me caes mal. No es correcto. No es correcto, hermano. No es correcto. Si no se enseña el respeto. Porque acá dice, hermano, que significa despreciar. Significa despreciar la enseñanza. Significa, hermano, calumniar, significa injuriar, significa hablar mal. Significa difamar. Blasfemo, entonces, hermano, dice que es alguien que desprecia. Hay gente que ya está cayendo en blasfemia.
al despreciar los cultos, al despreciar la presencia, al despreciar la palabra. Eso es blasfemia. Bendiciones, Santiago, allá en Pitra, Pedrito, allá en Tepeji, yo les bendiga. Saludos, hermano. Angélica Paredes, gracias, hermana, que yo les bendiga. Ellas viven su residencia aquí ya en Canacín. Hermano, aquí a los hermanos allá en Tierra Deseable, yo les bendiga. Allá en Querétaro, saludos a los pastores, a la iglesia, allá a los hermanos, hermanas Corina Villega, que yo les guarde, Yuli Magrego. Bendiciones a los hermanos, gracias por esta mañana. Gracias a los que están detrás, verá que no se dejan ver, pero sabemos que están allá atrás. Hermano, Dios les bendiga. Gracias por su apoyo, porque esto sea de bendición, hermano, todos los días, trayendo una palabra que yo les bendiga. Hermano, acá dice que no debemos nosotros despreciar los cultos. No debemos despreciar nosotros la palabra, porque así se inicia, hermano, una persona blasfema. Está cayendo en blasfemia. Está empezando, dice, a menospreciar, a despreciar todo. ¿Acaso no dijeron eso, hermano, en el libro de Malaquías? ¿No dijeron estos dos hombres? Dijeron a decir, oh, qué despreciable es la mesa del Señor. En Malaquías se nos enseña dice en el versículo 12, y vosotros habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, presentan ofrenda, y aceptaré yo esa forma de vuestras manos. Quiere decir que una blasfemia, entrando en una blasfemia, es acordarte que existe Dios. Una blasfemia, entrando en blasfemia, es ir de vez en cuando. ¿No se dan cuenta que de esa manera se está ofendiendo a Dios? Hay gente que no le importa ofender a Dios, no le importa de lo que opine Él, y llega muy digno, hermano. No le importa insultar al Espíritu, no le importa ofender la palabra, no le importa, aunque la Escritura dice que por ignorancia, por no tener la luz de la iluminación del conocimiento, se le es perdonado muchas veces o muchísimas veces, porque quizás todos los días pecamos, todos los días blasfemamos, al no importarnos para nada el mensaje, para no importarnos para nada lo que Dios esté diciendo. No nos importa su mensaje, no nos importa lo que Él esté hablando. Eso es blasfemar, despreciar su palabra, despreciar los cultos, despreciar la enseñanza. Es una blasfemia. Espero en Dios, hermano, que cuando el Espíritu de Dios le invite a un discipulado, a una enseñanza, a una reunión, usted no lo desprecie, porque el desprecio es una blasfemia. Es una blasfemia. Y aunque estén ahí por desprecio, dice que no se les revela el conocimiento. Ahí está el Padre diciendo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. 70 veces 7 significa, perdónalos porque no saben lo que hacen. 70 veces 7 significa, perdónalas cuantas veces sea necesario, porque no saben lo que hacen. Porque no tienen conocimiento. Porque no saben, no han entendido la palabra, porque no leen la palabra, porque no saben lo que están diciendo. Blasfemo también significa, hermano, injuriar. Pero también difamar significa desacreditar a una persona de las cosas buenas que hace. Qué tremendo, hermano. Que hay quienes no les gusta lo que Dios hace por ellos. Cuando Dios hizo milagros en su vida, Dios los sanó, los libró de la muerte, les dio un milagro de una enfermedad, los sanó, los apartó, los bendijo, les dio lo mejor, les cambió la vida.
y le dieron la vuelta a Dios. Le dieron la espalda a Dios. Eso es parte de una blasfemia. Es una rebeldía. ¿Tiene perdón? Sí, tiene perdón. ¿Tiene misericordia? Sí, tiene misericordia. 70 veces 7 significa perdónalos porque no saben lo que hacen. 70 veces 7 significa perdónalos porque no saben lo que hacen. La falta de corrección, la falta de disciplina en su vida los hace blasfemar. Por eso dice que injuriaban. Cuando el propósito de Dios era cambiarlos, se iban hablando mal, diciendo cosas de Dios, de la palabra. Es que esa palabra la dijeron por mí y me la están echando a mí. En lugar de ser humildes y decir, Dios me está hablando, Dios quiere cambiar mi vida. Si es cierto, yo estoy cometiendo eso, se hacían los dignos. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Empiezan a hablar que lo que Dios quería bendecirles, pero ¿por qué no hablan mal de las cosas que Dios les daba? ¿Por qué no hablan mal de una sanidad? ¿Por qué no hablan mal de un milagro? ¿Por qué no hablan mal de la comida que les da? ¿Por qué no hablan mal de todo lo bueno que reciben? Porque vivían todos los días ofendiendo a Dios. Porque blasfemia es, dame de todo, pero no me hables del Cristo. Dame de todo, pero no me hables de la palabra. Esto es una blasfemia. Eso es una blasfemia. ¿Es perdonado? Sí, es perdonado. Sí, es perdonado. Porque no saben lo que hacen. No saben lo que dicen. No les gusta la corrección, no les gusta la disciplina. No les gusta, hermano, que les diga, no es así, hermano. Quieren hacerlo a su manera. Injuriar, blasfemar significa injuriar. Injuriar significa ofender gravemente de palabra o obra o dañar. Todo aquel que se levante contra la obra del Señor con la intención de echarla abajo, de destruir la vida de los pastores y a los hermanos en señal de venganza, es una blasfemia. Ofenden gravemente. Es como decir, porque yo lo he escuchado, hermano, es que los de la iglesia son unos hipócritas. ¿Yo para qué voy a ir a esa iglesia si son unos hipócritas? Son peores que nosotros. Ahí son unos ladrones. Ahí son honestos. Ahí son lo otro. Todo ese tipo de comentarios y de lenguaje se apunta. Por eso en la Escritura nos enseña que por cada palabra que diga el hombre, ya sea ocioso, dará cuentas en el día del juicio. Y dice una versión y tendrá que dar una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Fíjese que esto es interesante, hermano. Mas yo digo, dice que toda palabra ociosa, Mateo 12, versículo 36, que diga el hombre dará cuenta. La versión Fernández dice, os le advierto que en el día de juicio, cada cual habrá de responder de toda palabra vacía que haya pronunciado. Si no nos arrepentimos, dice que tendrá que responder de toda palabra vacía, sin sentido, que hayamos dicho. La versión Ausejo dice, yo les aseguro que de toda palabra dicha sin fundamento, que haya proferido los hombres, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Sin fundamento, que no tienen pruebas, tendrán que darles una explicación. Tendrán que responder. La versión latinoamericana, yo les digo que en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho, que no podían justificar, hasta que lo que no podían justificar,
es que yo no voy a la iglesia porque los hermanos, él es el pastor, y es que el pastor le caigo mal, y es que los hermanos le caigan mal, y no era cierto, era una justificación. Era una justificación. Porque hay quienes están buscando la justificación perfecta para alejarse de las cosas de Dios y echarle la culpa, que yo ya no voy a la iglesia porque por esto y por lo otro. Y empiezan a hablar mal. Acá dice, hermano, que no podrán justificarse. La versión sencilla dice, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás. Tendrán que explicarlo. Pero gracias a su misericordia hoy podemos ponernos a cuentas de limpiar nuestra boca, hablar de más. No son hombres que edifiquen, que hablen conforme a la palabra, sino cuando las cosas están bien, dicen las cosas bien, pero cuando las cosas están mal, no paran de hablar. La versión Nuestro Pueblo dice, les digo que en el día del juicio los hombres deberán dar cuenta de cualquier palabra inconsiderada que hayan dicho, que no hayan sido considerables, que no hayan sido tenido con piedad. Oh, hermano, esto no es así. No hay nada que se vaya a escapar en este tiempo. Palabras descuidadas, dice en la versión Kadosh. La gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Tendrán que dar cuenta. Tendrán que dar una explicación. Tendrán que decir por qué. ¿Por qué lo dijeron? ¿Por qué intencionalmente? ¿Por qué a propósito? ¿Por qué lo dijeron? No, hermano. O sea que hablaban con toda irreverencia, con toda falta de respeto, se atrevían a opinar, hermanos, sin ningún tipo de temor a Dios. Por eso dice, hermano, que injuriaban, ofendían grandemente en palabra, en daño, ofendían, y aún así es perdonado. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que en el libro de Hechos 23, versículo 4, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. El pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y aun sea quien sea, que no enseña a los hermanos a tener respeto por las personas, no es un buen ministro. No estoy diciendo que no es ministro, pero que no es bueno. No maldecirás contra los pastores, sea quien sea. Uno no debe de estar en su tema el hablar mal de ellos. Y cosas que están mal, sí están mal, como también cosas que están mal en mi vida. Pero cuidado con maldecirlos. El ministro que no enseña al pueblo a no respetar la vida de los demás puede estar cayendo en blasfemia. Porque unción, el hombre que tiene unción, el ministro que tiene unción, no toca la unción de los demás. No toca la unción de los demás. No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Uno no debe estar exponiendo ni hablando mal. Hablando mal significa cosas que no sabemos, cosas que por nuestra apariencia, que por nuestros sentidos, hermano, tratemos de destruir o crear una mala imagen de las personas. No hablar mal de los pastores es una blasfemia. Hablar mal de los pastores es una blasfemia. Enfrentarse a los pastores es una blasfemia.
a un sacerdote que ministra. Y hablar mal significa estar hablando mal del evangelio. Dios no lo usa. Todo lo que dice es mentira. Eso es una blasfemia. Yo no le creo. Eso es una blasfemia. Es que todo lo que dice no viene del Espíritu, es Él. Ay, hermano. Hay gente que no enseña a respetar. Hay gente que le hace más caso al pueblo que a los ministros. Hablan mal, no enseñan el orden de autoridad. Hablan mal. Al estar hablando mal del evangelio y de sus beneficios es una blasfemia. En el libro de Romanos 2:20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, tú que pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oh hermano, cuando nosotros nos jactamos de la ley, de un conocimiento, y dice hermano, nos comportamos como gente que no tiene conocimiento, nos comportamos como gente. Es como una vez escuché de alguien que un pastor le dijo a los hermanos, aquí en la iglesia soy el pastor y somos hermanos, pero saliendo de la iglesia, yo ya no soy pastor, ni ustedes, o sea, tampoco son hermanos, ya no les conozco, cada quien haga lo que quiera. ¿Cómo es posible ser eso? O como le reclamó Pablo a Pedro, cuando estás con los judíos te comportas como judío, cuando estás con los gentiles te comportas como los gentiles. ¿Cómo es posible que nosotros no mantengamos el testimonio, tanto afuera y adentro? Hay pastores que enseñan que el pastor es pastor solamente en el púlpito y abajo es igual que todos, ciertamente es igual que somos iguales todos, pero no dejaremos de ser lo que somos. Trátalo como sea. Así lo enseñaban. Empezaron a faltar respeto los mismos, la misma gente, porque abajo tú no eres nadie. Tú abajo eres igual a todos. Y es cierto, ni tan siquiera respetan a la enseñanza. Es blasfemado, dice, entre los gentiles por causa de vosotros, porque no hay una dedicación, porque así lo enseñan. 1 Timoteo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no tengan los amos por menos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Blasfemia, hermano, es aquel que acá dice que hermano, estos hombres blasfemaron porque dice tengan dignos, dice para que el nombre de nuestro Dios, dice, no sea blasfemado ni tampoco su doctrina. Hermano, donde quiera que van, hay gente que, creyentes donde quiera que van, no tienen el comportamiento de decir somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Se andan peleando con todo mundo. No son cristianos, no son evangélicos. Para que no sea, dice, tengan a sus amos por dignos, no que sean gente respetuosa. Gente que en la calle, tanto adentro y en la calle, sean iguales. Mantengan la doctrina, el conocimiento. Se blasfema el nombre de Dios y su doctrina. Porque enseñan otra cosa y no enseñan la palabra. Se avergüenzan del evangelio, se avergüenzan de Cristo.
Andan enseñando otra cosa. El hombre que anda enseñando otra cosa afuera y no enseña la palabra, tanto afuera como adentro, y no enseña la palabra, es una blasfemia. Primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que padecid, sin ninguno que padezca como homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en el ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice entonces que por parte de nosotros es glorificado, pero por parte de ellos es blasfemado. ¿Cómo, hermano? Porque dice, si no sufren el evangelio, no les gusta sufrir el evangelio, no les gusta pasar cosas por el evangelio, entonces dice que Él es blasfemado. ¿Yo qué voy a soportar? ¿Yo qué voy a perdonar? Es que el hermano esto, es que la hermana esta, y yo mejor me voy de esta iglesia, porque aquí son unos malos, son esto, son lo otro, y aquí ya no los soporto, porque aquí son unos hipócritas, tienen un doble cara, y yo no los aguanto. Eso es blasfemia. No son capaces de soportar, no son capaces de perdonar, no son capaces de sufrir el evangelio, hermano, porque eso es blasfemia. Se levantan contra todo y contra quienes. Eso es blasfemia. No predican, no enseñan lo correcto, no soportan a nadie, no lo son capaces de perdonar. En la calle no dan testimonio, doble vida. Eso es blasfemia. Doble vida. No enseñar lo correcto. Hermano, luego dice, no sufrir por el evangelio es una blasfemia. 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre los cuales que el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya largo tiempo de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El amor al dinero, el amor a lo terreno, el seguir maestros que les endulcen el oído, es una blasfemia. Dice que con palabras fingidas fingen el amor, fingen la fe. Eso es una blasfemia. Querido hermano, una vida de doble apariencia. Él enseñó a enseñar lo correcto. Hermano, el no sufrir por el evangelio y el no demostrar, hermano, el amor hacia el Señor, siendo de fingir que lo amamos, fingir que lo queremos, fingir, es una blasfemia. Dios hará entonces, hermano. Blasfemia significa eso: hablar mal, vituperar, calumniar. Cuando nosotros no somos genuinos en el amor, en la dedicación, caemos en blasfemia. Afortunadamente, y gracias al amor de Dios y la gran misericordia de Dios, hay perdón por llevar una noble vida, por no predicar el evangelio como debe de ser, por no sufrir el evangelio como debe de ser, por no, hermano, por no llevar, hermano, por fingir un amor hacia Dios. Es una blasfemia. Toda apariencia es una blasfemia. Toda justificación fuera de la palabra es una blasfemia. El pecado ofende a Dios. Todo pecado y toda blasfemia es perdonada. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Vuélvete a Cristo, hermano.
Si te has alejado del Padre por creer que tienes la razón o por creer que en esa iglesia son malos, y tú has creer, hermano, tu ojo es malo. Tu ojo es malo porque no tienes el entendimiento. Cuando un ojo es malo es porque todo ve mal. Una persona que todo ve mal, sin darle la razón a la palabra, sin escudriñar bien a la palabra que dice la Escritura, su ojo es malo, todo lo ve mal, todo le parece mal. No paran de hablar de los pastores, no paran de hablar de la iglesia, no paran de hablar de la obra, no paran de hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de todos no paran. Su ojo es malo, porque no tienen el conocimiento de la luz. Pero la misericordia de Dios es grande al perdonar y pasar por alto, hermano, todo diciendo que aunque tiene consecuencia, no trae condenación. Si no se blasfemia contra el Espíritu Santo y decir que eso es un insulto, insultar al Espíritu de gracia. Pues yo no quiero nada con Dios, porque ahí son estos, son otros. Meterse con Dios es algo muy grave. Maldecir a Dios es algo muy grave. Pero Él dijo algo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso significa 70 veces 7. No saben lo que hacen. No saben lo que dicen. No saben lo que piensan. Vuelve a casa. Pídele perdón al Padre. Ponte a cuentas. Deja de estar levantándote porque no saben que uno no puede estar hablando mal de los pastores. No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y si no, ya no te parece, hermano, cámbiate de iglesia, pero no lo vayas a hacer en la otra iglesia, porque eso demostrará que tú eres el que estás mal. Si no te parece, cambia, porque Dios va a mover a su gente. Dios va a mover a su pueblo donde no haya doctrina, los va a mover. Donde no haya buena enseñanza, los va a mover. Pero hay quienes se van a salir porque son blasfemos, porque están siempre en oposición, siempre están en ataques, siempre van en contra. Eso es el anticristo. Es el espíritu del anticristo operando. Nada les parece bien. Es blasfemia. El pecado ofende a Dios, hermano. El pecado ofende a Dios. Eso quiere decir que todos los días ofendemos a Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca, ofende a Dios. Cuidemos nuestra boca, cuidemos la manera de ver las cosas. Cuando no tenemos un conocimiento y hablamos así a la ligera, se escribe, nos va a causar mucho problema en nuestro corazón. No les consta. Si Dios hace un movimiento, les molesta. Son de los que opinan. Son de los maestros que hablan sin ningún conocimiento. Pongámonos a cuenta con el Padre. Todo pecado y toda blasfemia es perdonada. Todo aquel que peca y no sabe lo que hace. Todo aquel que, hermano, que blasfema, abre su boca y no sabe lo que hace, es perdonado. Así que ponte a cuentas en esta mañana y dale gracias a Dios por su gran infinita misericordia. Reconcíliate con el Señor. Y no opines, no hables si no hay un conocimiento. Sin embargo, la misericordia y la paciencia de nuestro Padre está sobre ellos. Si te alejó alguien, si te alejaste por tener esa visión, vuelve a casa. Vuelve a casa. Porque tu ojo es malo. Porque no hay entendimiento. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo, todas tus acciones, todas tus palabras es malo. No sabes lo que haces. Vuelve a casa. Déjate enseñar. Déjate instruir. ¿Para qué te sirve todas las cosas que escuchan? Dice retener lo bueno, desechar lo malo. Dios bendiga tu vida donde quiera que esté. Seamos temerosos, seamos reverentes, porque el pecado ofende a Dios. El pecado de acciones y el pecado de la boca. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu vida esta mañana. Ayúdenos a compartir, querido hermano. Dele like a la página y si no le está llegando las notificaciones, vuélvela a desconectar donde está la manita y vuélvela otra vez a
a pushar, hermano, a apretar. Y entonces para que le lleguen las notificaciones. Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo. Saludos a los hermanos. Ayúdanos a compartir. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dios bendiga tu vida en esta mañana y saludos, queridos hermanos. Bendiciones.